la familia. La semana pasada hablábamos de la mujer. ¿Cómo son importantes las mujeres, hermanos? De verdad. No estoy tratando de ganar votos ni nada, sino que si la mujer tuviera claridad de la importancia para su familia, para su esposo, para la sociedad, nuestras sociedades serían otras. Nosotros estamos examinando la familia de Abraham y la semana pasada hablábamos de Sara, lo especial que Sara era, y hoy pues a Abraham y Sara les nació un hijo, Isaac. Y cuando Isaac está en sus años, más o menos cuando tiene 37 años, su mamá se muere. Y entonces la historia de Abraham, que es el patriarca de la fe, que es el ejemplo de Dios, el amigo de Dios, cambia. Y la Biblia lo que hace es que inmediatamente manda a alguien a buscarle mujer a Isaac. Y cuando encuentra mujer a Isaac, entonces la historia bíblica se va con la familia de Isaac. Yo quiero que hablemos de la familia y que veamos algunos versículos acerca de que nos puedan ayudar para enfocar a nuestros hijos. Pero también quiero decir que los hijos, o como lo quiero enfocar hoy, no solamente son los hijos que Dios nos ha tenido o dado el privilegio de tener, ¿verdad? Y nuestra descendencia, ese es el primer enfoque. Pero también me refiero a los hijos espirituales, aquellas personas que Dios pone alrededor de nosotros para que les guiemos en los caminos de Dios. Y también me refiero a las personas en el lugar donde usted trabaja, que Dios le ha dado una influencia a usted para que usted se proyecte hacia ellos. Si usted tiene algún puesto de liderazgo en su trabajo, trata con personas, también me refiero a eso. En Génesis capítulo 25, versículo 19, vamos a empezar allí. Vemos un versículo muy raro. ¿Y por qué raro? Porque dice: estos son los descendientes de Isaac. ¿De quién tendría que hablar? Pues de los hijos de Isaac, ¿no? Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Es como raro, porque la Biblia tendría que haber dicho: estos son los descendientes de Abraham, de Isaac, hijo de Abraham. Isaac tuvo su par de patojos, o como usted quiera verlo. Sin embargo, la Biblia dice: Abraham engendró a Isaac. Y es como que en lugar de hablar de los descendientes, vuelve al inicio. Y estas cosas en la Biblia no están porque sea un libro antiguo o porque esté mal traducido, sino están para proyectarnos un mensaje escondido. Y lo que está tratando de decir es la importancia de la conexión entre los padres y los hijos. Es mucho más allá de lo que podemos captarlo. Como padre, me ha tocado vivir diferentes épocas en los hijos. Me ha tocado vivir la época del nacimiento, tan bonito que es ver cuando los hijos nacen. La época rompeespaldas, ¿verdad? Que es cuando están queriendo caminar y uno tiene que andar con ellos todo el tiempo así. La época de las gracias, tan bonita, ¿verdad? Pero también me ha tocado ver la época del noviazgo, la época del matrimonio y la época de tener nietos. Y estoy muy impactado con todo esto, porque la verdad es de que hay una conexión mucho más allá de lo que podamos explicar cuando nos ponemos a tener hijos. Y por eso es que los descendientes de Isaac empiezan con su papá.
Eso es lo que está diciendo el mensaje encriptado aquí. Dios ha puesto estas personas alrededor de nosotros, no para que las llenemos de información, sino para que les demos una formación. Es muy distinto informar que formar. Es muy distinto. A veces pensamos que con solo decir cómo es la cosa, estamos exentos, pero la verdad es que la enseñanza trasciende esto. Los hijos heredan de nosotros todo lo bueno y todo lo malo que nosotros somos y tenemos. Los hijos tienen la facilidad de sacar lo peor de nosotros. ¿En qué sentido? La preocupación, ¿verdad? A veces es tan fácil enojarse con un hijo. A un hijo le tiene la confianza suficiente. Dice, ¡ah, la patoja, hombre! Pero no se la tendría a alguien más, ¿verdad? Y hay una conexión que tenemos que entender. A veces le pedimos a los hijos que honren a los padres sin saber que lo que hay son unos lazos tan estrechos. Y aunque a veces los padres ya no estén, eso es independiente. O sea, son lazos muy, muy estrechos. En el capítulo 25, nuevamente, un par de versos más adelante, empezamos a ver una situación que se empieza a dar en la familia de Isaac. Isaac, como yo le dije, se casó, ¿verdad? Su mamá se murió y lo primero que hizo fue consolarse con una esposa. Claro, fue un proceso de tiempo para él. Y se casó. ¿Y qué es lo que las personas esperan cuando las parejas se casan? ¿Verdad? Si usted se casa, los padres suyos empezarán a decirle, ¿y los nietos? ¿Para cuándo, verdad? ¿Para cuándo los nietos? Hay padres que le dicen a sus hijos, aunque no estén casados, ¿para cuándo los nietos? Pero lo que se espera cuando alguien se casa es de que pueda empezar a formar una familia. Isaac y Rebeca pasan 20 años casados y no pueden tener familia. Y uno dirá, un par de años, pues está bien, ¿verdad? Quieren prolongar su luna de miel. Pero 20 años, cuando la posibilidad de tener hijos es algo tan importante para la mayoría de mujeres. La mayoría de mujeres, aunque tengan temores, aunque tengan dudas o lo que sea, necesitan intrínsecamente traer almas al mundo. La mujer está creada para eso y la mujer lo siente. Así que el versículo 21 dice que cuando iban 20 años, Isaac oró a Jehová por su mujer, Rebeca, que era estéril. Lo aceptó Jehová y Rebeca concibió. La esterilidad no es agradable en ningún aspecto de la vida. La esterilidad no es agradable en las finanzas. La esterilidad no es agradable en las relaciones humanas. La esterilidad es muy difícil de tratar, es algo muy impactante y es algo que golpea a las personas, y Rebeca estaba golpeada. En la familia, la esterilidad, cuando se desean tener hijos y no se pueden tener, marca una desesperanza. Pero Dios puede hacer algo al respecto y de hecho lo hace. Pero me llama la atención cómo lo pone la Biblia Reina Valera 95. Dice que Isaac oró y Dios aceptó la oración de Isaac. Debemos empezar a orar así. No dice cómo oró, pero debemos de empezar a orar con el entendimiento de que nuestra oración tiene que cumplir algo para que Dios la acepte. Tiene que tener un elemento de fe y de propósito.
tiene que tener un elemento bíblico. E Isaac sabía que Dios le había dado una promesa a su padre de que él sería padre de multitudes, de que habría una nación que vendría detrás de ellos. Isaac lo sabía, y amparado en esto, amparado en la palabra de Dios, oró. Es decir, las oraciones tienen que ser basadas en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. El siguiente verso dice, pero, entonces Rebeca concibió, ¿verdad? Qué alegre, qué bendición. Cuando alguien está esperando que suceda algo y ese algo de repente se asoma, qué alegría, qué fabuloso, qué fantástico, qué maravilloso. Un sueño cumplido trae vida, dice el proverbio. Pero como los hijos de Rebeca luchaban dentro de ella, Rebeca pensó, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Pensemos un momento que en este tiempo no había ultrasonidos, Rebeca no sabía que tenía gemelos, y Rebeca, queriendo estar embarazada, había visto a muchas otras mujeres embarazadas y había pensado, hey, ¿cómo será eso? Ay, pues mira, yo cuando estuve embarazada alguna vez, Signa le habría dicho, fíjate que a mí lo que me dio era náusea en las mañanas. Ay, a mí lo que me dio fue antojos. Y las mujeres cuando están embarazadas, yo no sé si usted lo ha notado, pero tiene un aspecto distinto. La mujer cambia, la mujer es como, se pone muy bonita su carita, aunque se pone hinchadita también, ¿verdad? Pero Rebeca no estaba disfrutando su embarazo. Rebeca estaba más bien afligida, a pesar de que se estaba cumpliendo en ella lo que ella tanto anhelaba. Estaba afligida al punto de decir, ¿para qué quiero la vida? Algo estaba pasando en tal manera y que ella no fue al médico. Ella fue a consultar a Jehová. Eso quiere decir que fue a un lugar, a la iglesia de su entonces, a consultar a Dios para ver qué le estaba pasando. Fue con su pastor, no le voy a decir quién era su pastor, porque no lo conocí, pero con él fue. Y Jehová le respondió, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Eso es lo que estaba pasando. Había un conflicto de intereses. Ella tenía dentro de ella un positivo y un negativo, un bueno y un malo. Ella tenía dentro de ella una lucha entre el bien y el mal. Ella tenía dentro de ella un conflicto. Y esto nos habla de las 2 naturalezas con las que los hijos vienen. Queridos hermanos, en el cielo, cuando nuestra alma está por venir, Dios y nuestros padres pactan el color de cabello que vamos a tener, el color de ojos, cuánto vamos a medir, si vamos a ser gordos, chaparros, flacos, morenos, canchitos. Pero lo que no se pacta, sino que es una decisión individual, es si vamos a servir a Dios o no. Y lo que Esaú y Jacob nos hablan es que los hijos vienen con 2 naturalezas opuestas. Una naturaleza espiritual para servir a Dios y una naturaleza no espiritual. Y yo quiero que usted comprenda que sus hijos, sus discípulos, los miembros de su equipo, lo que sea, quienes sean, uno les desea lo mejor, uno desea que ellos sean buenas personas, pero traen el potencial para descubrir la cura al SIDA, o traen el potencial para ser asesinos en serie y en serio.
El punto es que el ser humano viene con esa capacidad. No, nunca pensamos en lo peor, no le pensamos en lo peor. Nadie entra a tener hijos pensando en que los hijos no van a hacer algo bueno. Ni siquiera los papás de los peores narcotraficantes, ni siquiera las personas. Si todos damos a nuestros hijos no. Nuestros hijos van a ser completamente buenos. Nuestros hijos van a y asumimos o presumimos que va a ser una situación así, que ellos... Y es tan difícil a veces encontrarnos con los fallos de los hijos, con fallos mayores de los hijos. Claro, el amor puede con todo y como padres nosotros podemos cubrir la multitud de pecados de nuestros hijos, porque no hay algo que dentro de la familia no pueda ser perdonado. En la familia es un lugar de tanto amor, pero yo quiero que nosotros partamos de entender que nuestros hijos pueden ser buenos, pero también pueden ser malos. O sea, ellos traen esa capacidad innata dentro de ellos. No se vaya a enojar por favor conmigo por eso, porque usted también la traía con respecto de sus padres. Uno ve a una bebecita de 3 meses o un niño de ¿qué maldad puede haber en él? Piensa uno. Pero la verdad es que este ser va a tomar decisiones en sus vidas y no muchas veces esas decisiones van a ser las mejores. Entonces partamos de entender eso y tener claridad y tener la responsabilidad, entender la responsabilidad que Dios está poniendo sobre nosotros. Sí, nuestros hijos tienen la naturaleza de Dios, vienen con esa, pero también la parte con la que vinieron es que también pueden convertirse en Esaús. Ahora, no lo quiero dejar con eso en mente, pero yo quiero que usted lo tenga claro. En el versículo 27 dice: los niños crecieron, y aquí sucede, ¿verdad? Esaú llegó a ser un diestro cazador. La palabra cazador aquí es la misma palabra que habla de Nimrod en el capítulo 9, 10 por ahí del Génesis, que era un poderoso cazador. Y Esaú se llegó a ser un diestro cazador. ¿Qué quiere decir? Que era un hombre sanguinario, que era un hombre malo. Eso quiere decir. Esaú, sí, usted lo ve como que mataba animales, pero no, él era muy malo. La asociación que está haciendo la escritura la hace con Nimrod, que fue un rey muy malo. Por eso dice que era hombre de campo, de fuera, de estar en la calle. Y por eso dice, pero Jacob era un hombre pacífico. Si nota cómo hace. Él era cazador, pero este era un hombre pacífico. O sea, la Biblia nos está enseñando ahí cómo fue que Esaú salió y cómo fue que salió Jacob. Jacob era un hombre pacífico que habitaba en tiendas. Bueno, ¿por qué la Biblia nos diría que habitaban en tiendas? Si todos vivían en tiendas. Ellos no vivían en casa. Abraham, Isaac, ellos nunca tuvieron casa. Ellos siempre vivieron en tiendas. Esaú también vivía en tiendas. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Jacob era un hombre estudioso de la Biblia. Él iba y asistía a las tiendas de estudio. 15 años, 14 años de su vida, él coincidió con su abuelo Abraham. Y su abuelo Abraham le enseñaba. Esaú no quería saber de Dios. Esaú no visitaba al abuelo. Esaú era del campo, él era cazador, era malo, él estaba matando. Ahí en el mismo lugar donde su mamá fue a consultar cuando estaba embarazada, ahí en ese mismo lugar Jacob habitaba en esa tienda. Versículo 28. Y amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Y esto choca en una familia. Aquellos que tenemos más de un hijo podemos pensar, ¿cómo se puede amar a un hijo más que a otro? ¿Verdad?
A ver, padres, piensen ahorita, los que tienen más de un hijo, por supuesto, ¿cuál es su hijo favorito? El hijo al que ustedes sí van a amar. Hijos, hagan esa pregunta cuando lleguen a su casa. Jaime y Fernando se la están rifando ahorita. Hasta riéndose está Jaime. ¿Verdad? Y no está hablando de un amor como eso, sino que el verbo amar aquí quiere decir que Isaac quería que quien siguiera con la línea de la promesa de Abraham fuera Esaú, mientras que Rebeca quería que fuera Jacob. Es decir, Rebeca se había fijado bien en cómo estaban las cosas y él dijo, el hijo que nos puede llevar a tener grandes logros es Jacob, mientras que Esaú ha escogido no hacerlo. A eso se refiere. ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que Dios no es quien elige si un hijo va a ser bueno o malo. Esa es decisión de los hijos. Pero el punto nuestro, y si primero es entender la capacidad de ellos, del bien y el mal, el segundo punto es que nosotros que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo porque nuestros hijos sean hijos justos. Y cuando digo la palabra justo, me refiero a un hombre temeroso y un hombre o una mujer temerosos de Dios. Nosotros tenemos que exponerlos a que ellos conozcan lo que Dios dice acerca de cómo se debe vivir. Nosotros tenemos que exponerlos a que ellos entiendan qué significa no matarás, a que ellos se alejen de la mentira, a que se alejen de la ira. Tenemos que exponerlos a la palabra de Dios lo más que pueda, que podamos hacerlo. Como en el ejemplo que veíamos de los hijos. Tenemos que guiarlos con el ejemplo, pero tenemos que una serie de herramientas que van desde palabras, que van desde límites, castigos en algún momento, a instrucción, a ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que Rebeca había podido ver cuál era el desempeño de ambos hijos y Rebeca dijo, el que nos va a llevar al siguiente nivel es Jacob. Isaac no pudo ver el desempeño de sus hijos y por eso él pensaba que debía ser Esaú, porque él era el primogénito. ¿Y qué pasó? Pues que a ambos los llevaron a las tiendas, pero Esaú se capeaba. Hace muchos años, yo crecí en la iglesia, ustedes saben eso, y yo amaba la iglesia. Yo amaba la iglesia. Yo iba los domingos en la mañana, en la noche, de niño, estoy hablando de niño, amaba tanto la iglesia que me convertí en pastor. Iba los martes de la noche, los viernes de la noche. La iglesia era demasiado divertida para mí. Era un lugar que me atraía mucho. Estaban de mis mejores amigos, estaban ahí y jugábamos agarradera, jugábamos electrizado, aprendíamos de Dios. La iglesia fue un lugar muy, muy anhelado para mí, pero por ahí de los 15, 14 años, también las maquinitas tuvieron su efecto en mí. ¿Alguien sabe qué significa eso de las maquinitas? Ahora ya no se sabe eso de las maquinitas. ¿Qué es eso de las maquinitas? Las maquinitas eran juegos electrónicos que uno agarraba una choca. ¿Sabe usted qué es una choca? Y uno metía la choca ahí y uno jugaba. Y el Señor me bendijo a mí con algunos talentos en un juego que se llamaba Gálaga. Y entonces me empecé a capear de la iglesia. Y un día le dije a unos amigos, capiémonos de la iglesia. Mis papás fueron tan buena onda que me compraron. Esto va a sonar irrisorio porque tal vez ya no se entenderá, pero a mí me compraron un Atari. ¿Alguien sabe qué es un Atari? Es el tatarabuelo del PlayStation. Y me compraron un Atari. Yo les dije a mis amigos, nos juntamos en la iglesia y vivíamos cerca de la casa y nos vamos a pie a la casa.
Y yo les quiero enseñar, muchachos, y traía un joystick, se llamaba en inglés, no sé cómo se llama en español, y un botón, y ahí estaba, y mis amigos así como, porque no habían esas cosas. Y que nos capiamos, hermanos, y que mi mamá se le olvidó algo en la casa y que mi mamá regresa. Yo no sé por qué cuando yo me capeaba me encontraba a mis papás. Y regresa y me mira, ¿y vos qué haces? Y lo que pasa es que me vio con más cuates. Y ya se le partió el alma y se puso muy... Y bueno, súbanse al carro y vámonos, va. Y nos llevó de vuelta a la iglesia. Al otro día me llegó a hablar, me dijo, pero ella estaba muy preocupada. Ustedes no estaban chupando. No, mamá, ¿cómo no estaban fumando? No, mamá. Me dijo, por favor, decime la verdad. No estaban viendo revistas pornográficas. De verdad, hermanos. No lo digo que más me dijo porque eso ya dañaría mi corazón. Pero ella estaba tan preocupada. Y lo que yo quiero decirles es que a veces nosotros, a nuestros hijos, va a llegar el momento que no les va a gustar a la iglesia. Haga lo que hizo mi mamá, arrastrado me llevó ese día. Es un proceso. El educar a nuestros hijos en el camino de Dios es un proceso, no es un evento. A veces pensamos que solo es una cosa, pero para tener un gran resultado, nosotros tenemos que empezarles a hablar a ellos desde ya. Su hijo tenga 3 meses o tenga 3 años o tenga 30 años o tenga los años que tenga, su hijo, usted tiene una influencia. Las personas que Dios ha puesto alrededor de usted, las ha puesto con una influencia para que usted le enseñe, para que usted los dirija, para que usted le enseñe la diferencia entre el bien y el mal. Es un proceso. ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó parte de su tiempo, se sentó con su hija, su hijo y le dijo, vamos a hablar de Dios? Ese no es trabajo de la iglesia. La iglesia no es la responsable de educar a sus hijos en Dios. Solo quiero dejar eso bien claro. Nosotros tenemos una responsabilidad y es apoyar lo que usted hace en casa. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Pero la responsabilidad de educar a sus hijos en Dios es del hogar, es de los padres. Yo recuerdo mi papá tan chulo. Una vez por semana él podía llegar a la casa temprano porque estaba en la iglesia o estaba trabajando en mi niñez. Pero esa vez que llegaba, él hacíamos culto antes de la cena y nos sentaban a todos y él agarraba su Biblia y nos daba un mensaje. Y yo recuerdo muchas veces a mi papá, vení, vamos a hablar. Y recuerdo cada cinchaseada, no recuerdo cada cinchaseada, pero recuerdo que en cada cinchaseada él agarraba la Biblia, me leía 2 o 3 pasajes y me decía, ¿sabes por qué te voy a pegar? Y yo tenía una cara de, a la gran puchis, papá, ya, suéneme, pero no me torture. Pero es una cosa, yo leo la Biblia todos los años, cambio de versión, y al día de hoy, cuando veo al libro de Proverbios, recuerdo cuando mi papá me leía qué versos, se me marcó aquí. Es un proceso. Entendamos que nuestros hijos vienen con el bien y el mal, pero segundo, enseñémosles a escoger el bien. Enseñémosles a diferenciar del mal. Pongamos consecuencias a sus acciones. Es la forma como ellos aprenden, buenas y malas, positivas y negativas. Es como van a aprender. Es un proceso. Es como un jardín, es como una siembra. Tu hijo o tu hija
o tu discípulo o la gente de tu equipo tienen un potencial que tú no has realizado. Alguno de tus hijos puede ser el que descubra la cura para el SIDA, para el cáncer, el que descubra cómo sacar de la pobreza a toda una... Ese es el potencial que tienen nuestros hijos. O sea, no, lo que pasa es que cuando ya llegamos adultos dejamos de soñar, dejamos de pensar en que podemos hacer cosas y hay que trabajar. Luego uno se cuelga de una mujer y entonces ya uno tiene que tener hijos y se olvidó y ya solo se enfoca en hacer plata porque hay que pagar la luz, hay que pagar el PlayStation del niño, hay que hacer... Y uno se olvida, pero tus hijos traen un potencial que no has realizado, que no te has dado cuenta. Están explotando demasiado poco de su potencial. Cree en ellos, cree en tus hijos, cree que la persona que Dios te ha dado puede ser como hijo, como hija, puede ser el próximo presidente, puede ser algún día presidente de Guatemala, puede ser una persona que marque la diferencia. Ese es el potencial que ellos tienen. Pero enséñales de Dios y del bien y del mal. El verso 29 dice: cierto día, Jacob, que le gustaba cocinar, Jacob es el primer chef de la Biblia, estaba preparando un guiso. ¿A cuántos les gustan los guisos? Amén. Pueden, por favor, acompáñenme a hacer así. Gracias. Entonces, cierto día Jacob estaba trabajando en el almuerzo de construcción de su iglesia. Y Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Recuerde, potencial sin límites. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre. No diga me muero de hambre, porque primero no se está muriendo y es una mala confesión. No sea seguidor de Esaú. Dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su nombre Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob. Pero esta cosa, dirían los árabes, o cómo hablarán los judíos, no sé. Aquí nació el primer negociante. Esta cosa, hermanos, no te va a salir baratos. Dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Vamos a ver cómo respondió Esaú. Esaú dijo: mira, pues hombre, me estoy muriendo de hambre. Dijo Esaú: ¿de qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero me tenés que firmar el contrato de que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí por un plato, por un guiso. Así que Esaú le firmó el documento mediante el cual vendía todos los derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob cumplió con su parte del trato y le dio a Esaú un guiso de lentejas por un plato de frijoles, hermano. Como que no hubieran suficientes en cada mesa de nosotros. Y algo de ese pan. Y luego Esaú comió, se levantó y se fue. Por favor, note la carencia de valores espirituales en la vida de Esaú. Le importaba levantarse, comer, dormir, cazar, matar, lo que fuera, pero no tenía valores espirituales. Jacob, por medio de una negociación y todo, tenía un valor. Para él, cualquier cosa era menos importante que los derechos del hermano mayor, la primogenitura, como dice otras versiones. ¿Y qué es eso? Es es el sacerdocio. El hermano mayor, en la cultura de ellos, heredaba el sacerdocio, heredaba la relación con Dios para proyectarla a otras personas, heredaba los secretos de Dios, se convertía en el pastor, se convertía en el sacerdote. El punto es que Esaú lo menospreció porque no vio la importancia en usar sus dones
para bien. Pero Jacob sí lo entendió. Entienda que sus hijos tienen la capacidad del bien y el mal. Enséñeles del bien y el mal. Y tercero, ayúdele a sus hijos a entender que todo lo que Dios les ha dado es para ministrarlo a otros, es para compartir. Y que si no lo hacen, Dios le va a pedir cuentas. Hey, el potencial es tan grande que ellos vinieron para hacer algo para los demás. Jacob lo entendió, Jacob lo deseaba. Ayúdele a conectar a sus hijos que todo lo que Dios les dé le va a pedir cuenta, o les ha dado, les va a pedir cuenta de cómo ellos lo van a usar, sean esos recursos económicos, sus dones, sus talentos, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que Dios les va a pedir cuentas de qué tanto llevaron a Dios a otras personas, qué tanto comunicaron a Dios a otras personas. Enseña a tus hijos a compartir de Dios. Y cuando digo eso, no me refiero a que anden evangelizando a todo mundo. No me refiero a eso, aunque eso es importante, hablarle de Dios a las personas. Pero enseña a tus hijos que le muestren a Dios a los demás. Eso es más importante. Que vivan una vida de servicio para los demás. Enseña a tu hijo chiquito, empieza diciéndole, diga por favor, diga gracias, mire, comparta su juguete. Háblele de Jesús. Háblele de Jesús. Dígale que Jesús dio su vida por él para que él pueda darle su vida a Jesús. Entonces, entienda que sus hijos traen un proceso para bien y para mal. Ayúdeles a decidir y enséñeles a compartir de Dios. Una cosa más, con esto termino, pero es la más larga, así que tranquilos. Nos vamos a adelantar ahora al capítulo 28, creo que es, o 27, perdón. Isaac sabe que un día va a morir y tiene que bendecir a su hijo. No voy a entrar a valorar cómo es que Isaac le roba otra vez le roba esa bendición a Esaú. Usted lo va a conectar de último, pero la cosa es que Isaac se disfraza de Esaú, hasta con sus ropas, hace un guiso ahí y le cae la bendición. Y la bendición de su padre dice así: del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán benditos. Por eso se pelearon Isaac y Esaú. Perdón, Esaú y Jacob, solo por eso. Pero lo que está claro aquí es que nadie tiene la capacidad de profetizarle a tus hijos como tú. Nadie tiene. Yo te puedo traer al ser más ungido de todo el planeta, al mejor predicador de acá, y él no tiene el poder, ni la unción, ni la delegación de parte de Dios para bendecir a tus hijos como tú la tienes. Porque es la conexión que Dios te ha dado. Y esa es la razón por la que Dios te los dio, para que tú los empoderes a un nuevo nivel. Por eso te tienen que honrar, porque tú eres el profeta de tus hijos, tú eres el profeta de tus discípulos, tú eres el profeta de tu equipo de trabajo, donde quiera que tú estés y Dios te ha dado a gente para dirigir, tú eres el profeta de ellos. No rehuyas de esta responsabilidad. Tu padre, tu madre, ustedes son los profetas de ellos. Su función
es profetizar, es bendecirlos. Así que en lugar de desperdiciar el tiempo menospreciándolos, ignorándolos o regañándolos algunas veces, ¿qué molestas vos, patojo? Ahorita estoy ocupado. Tómate ciertos espacios para agarrar a tus hijos y el estilo, tómate el tuyo. Si quieres hacerlo por WhatsApp, hazlo por WhatsApp. Pero no pierdas la oportunidad de profetizarles a tus hijos. Aunque tengan 60 años, tienes la capacidad de bendecirlos. Tienes la capacidad de bendecirlos. Dios te dio el don de bendecirlos. Por eso Jacob fue así como, no, yo esta bendición me la tengo que robar, porque nadie me puede bendecir tanto como mi papá. Por eso fue que Jacob hizo eso. Isaac lo bendijo en dos frentes. El primero, el rocío de la tierra. Qué bendición más maravillosa. ¿Qué le está diciendo ahí? Le está diciendo que todos los elementos terrenales se confabulen a las necesidades de su hijo. ¿Se imagina usted? Que nuestros hijos tuvieran la capacidad de que, Señor, yo necesito que llueva, y pum, que lloviera sobre donde ellos están. Pero el poder de poner eso sobre ellos lo tiene usted. Que nuestros hijos tuvieran como el poder de hacer eso, de controlar los elementos, el mundo que Dios creó, pues, la riqueza, que ellos oraran por sus necesidades y ¡plum!, fueran suplidas sobreabundantemente. Pero la capacidad de poner ese poder sobre sus hijos lo tiene usted. Usted profetíceles: hijo, vas a ser un empresario, vas a ser un millonario, vas a ser una mujer de propósito, vas a ser la reina, vas a ser, profetíceles. Luego enséñeles a fajarse el lomo para hacerlo, pero primero profetíceles. Profetíceles que les va a ir bien en los grados. Y no sé cómo usted agarra las notas, pero va a decir cómo hacen algunos padres. Tal vez, yo pienso que estos no hay aquí. Agarran las notas y buscan la más baja y ven cuál es. El niño sacó 7 cienes, pero usted se encuentra un 70, usted pregunta: ¿qué pasó? Todo lo que trabajo por vos. ¿Cómo me sacrifico? ¿Sabe qué? Profetíceles sabiduría para el colegio, profetíceles que van a tener para todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, profetíceles que van a ser sanos. Cuando se enfermen, antes de llevarlos al médico, profetíceles que ellos están sanos, que están bien. Usted tiene ese poder, no lo tengo yo. Bueno, yo tengo un poquito, pero eso es de otro. Pero sobre sus hijos lo tiene usted. Sobre sus discípulos lo tiene usted. Usted lo tiene. La otra bendición que le dio es que muchas naciones sean sus servidoras. O sea, le dio la bendición de la gracia con otras personas. Le dio la bendición de la influencia con otras personas. Le dio la bendición de que otras personas trabajen para él, en lugar de él trabajar para otras personas. Esa bendición le dio, que seas el amo de tus hermanos, que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan, dice, serán malditos. O sea, ¿quién va a querer meterse con nuestros hijos si tienen esa bendición? Porque se van a encontrar con gente mala en el camino, se van a encontrar con problemas, se van a encontrar con situaciones. En lugar de evitárselas, ayudémosles a superarla. Profetícele a usted, que tengan gracia en el colegio, en lugar de maestras que les enseñen mal. Yo estaba tomando nota acerca de mi hija pequeña, en su patrón que tiene con sus maestras. Dije, no me vuelve a pasar este año. No me vuelve a pasar este año. La maestra que vendrá va a ser la mejor maestra, porque ha tenido 2 o 3 años difíciles ahí con maestras, con cambios, con cosas. Y yo me avergonzaba mucho de mí mismo, porque
Lo único que hice fue ir a alegarle al colegio. Pero no lo peleé como se lo estoy diciendo. Ahora, nuestros hijos tendrán que saber que para tener ese respaldo de Dios tienen que ser como Jacob. Tienen que temer y servir a Dios. ¿Sabe una cosa? Todas las cosas vienen de Dios. Y en esta pelea que hay entre Jacob y Esaú, Esaú quiere la bendición. Porque ¿a quién no le interesa hacer plata, hermanos? ¿A quién no le interesa que le vaya bien en la vida? ¿A quién no le interesa tener siervos y esclavos? Esaú lo quiere. Y entonces Isaac viene y lo llama y le dice: hijo mío, yo me voy a ir, yo quiero que tú seas el que tenga este poder de influencia, así que ve, caza algo y cocínamelo. Su mamá lo oye y habla con su hermano y le dice: papadito, mira, van a bendecir a tu hermano, vamos a hacerle mano en mono a tu papá y vas a matar un par de ovejas y yo las voy a preparar como a tu papá le gustan y te vas. Pero Jacob estaba como entre la espada y la pared y le dice: no, mamá, yo no puedo hacer eso. ¿Sabes por qué? Mi hermano es velludo, yo soy lampiño. No te preocupes, le digo, de los mismos carneros, ¿cómo habrá sido de velludo que le pusieron piel de carnero a Jacob? Y cuando lo palparon, su papá, que ya estaba ciego y que tenía más desarrollado el sentido del tacto, dijo: así es Esaú. Le pusieron la ropa de Esaú, le pusieron... Y sabe una cosa, estaba un plan condenado a fracasar. El plan estaba condenado a fracasar. Porque Isaac dice: son las manos de Esaú, es el olor de Esaú, pero escucho la voz de Jacob, dice. Si hubiera sido Isaac, yo hubiera dicho: dame la cara, papá, dame la cara, te voy a tocar la cara, porque en la cara él hubiera reconocido. Así que el plan podía haberse fallado. ¿Y qué sucede si Isaac se da cuenta de que su hijo lo engañó? ¿Qué hubiera hecho Isaac con su hijo? ¿Verdad? Hubiera estado complicada. Al final del día, Dios quería que la bendición fuera para Jacob, y por eso, a pesar de ser un engaño, porque Jacob temía a Dios, él encuentra la bendición.